polifacético artista César Manrique consiguió cincelar una obra en perfecta simbiosis con el entorno y plasmó en él su genial imaginación. Su legado se esparce por toda España y su prestigio traspasó fronteras, pero sin duda es en su isla natal, Lanzarote, donde Manrique logró manifestar en mayor medida su amor por el paisaje. Supo unir con talento arte y naturaleza, conciencia medioambiental, cultura y el desarrollo económico de sus paisanos. Partiendo de una materia prima excelente, Manrique creó en Lanzarote su gran obra de arte. Miradores insospechados, móviles al viento, burbujas volcánicas habitables o tubos volcánicos y cuevas basálticas reconvertidas en auditorios. Antonio Ramos, buenos días. Buenos días. Bueno, usted ha tenido la suerte de convivir con un artista, con un genio como César Manrique y ver toda esta obra que ha hecho desde el principio. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bien, sí, yo estoy aquí desde el año 69. Esto es un tubo lábico, como ves, donde estamos, que en el principio estaba lleno de cenizas volcánicas. Y entonces tiene una longitud de 7 kilómetros, acondicionado para visitar este lugar que se llama Jameos del Agua, y otra parte que se llama la Cueva de los Verdes, que fue el primer centro turístico que el Cabildo de Lanzarote creó para la visita turística. Entonces César, al llegar y ver este tubo lábico, había que tener mucha visión para que como se suele decir, de un túnel de esta categoría, ver qué iba a hacer y hacer lo que hoy es una obra de arte, ¿no? Él defendía mucho la naturaleza, el medio ambiente, y entonces él era un hombre humilde, trabajador, un creativo impresionante. Al final, este artista, que era para todos, creo que nosotros en ese entonces, creyendo que era un artista, después nos dimos cuenta de lo que era un genio, ¿no? Porque ver... un genio y un visionario. Un genio que además visionaba. Él veía esto, como nos pasó con el Parque Nacional de Timanfaya, llegar a esa zona que hoy le llamamos Montañas del Fuego y mirar aquella zona para estructurarla sin dañar la naturaleza y crear un parque nacional de la categoría del Parque Nacional de Timanfaya, había que tener visión, y eso solo lo hacen los genios. Y en este caso, bueno, pues creamos el Jameos del Agua, el Parque Nacional de Timanfaya, el Monumento al Campesino para promocionar allí la gastronomía canaria y la arquitectura, sí, y también el tema de la artesanía. Luego vamos al Mirador del Río y allí vemos el tema de la isla de la Graciosa, como ves, un mirador impresionante. Luego ya venimos... Un mirador que si no sabes que es un mirador pasa totalmente desapercibido, porque sí, está totalmente mimetizado con el espacio. Él lo que hacía mucho es cuidar la naturaleza y todo lo integraba con la naturaleza, y todo lo que en ese entorno había lo integraba dentro de su obra de arte. Él defendía mucho la arquitectura, el color, el paisaje, y él era un hombre que te decía, la naturaleza hay que cuidarla, hay que mimarla, y entonces ella se portará bien contigo. Claro. Si tú la agredes, algún día te va a agredir a ti. Entonces eso es lo que hacemos en Lanzarote, toda la gente que vivimos en ella, es apreciarla, es defenderla, es mimarla, porque eso es lo que nos está dando hoy en día que los centros turísticos y la isla de Lanzarote tenga prestigio. Claro, o sea, venir a Lanzarote, gracias a César, es visitar una obra de arte, porque consiguió convertir una isla en su gran obra de arte. Claro, él, aparte de pintar, de hacer escultura, él con la obra de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, que son 7, creó una obra de arte sin nosotros darnos cuenta para que el mundo entero viniera a visitarla, y hoy nos damos cuenta que eso de que él le puso el nombre de Arte, Cultura y Turismo para engarzarlo, para que sea toda una obra de arte, pues lo ves en la pintura, en el agua, en la palmera, en la piedra, cómo está todo tan integrado y cómo es tan bello y tan bien cuidado, porque él, al ver todas estas cosas, nos enseñó a cuidarlo, a ponerlo, a que la naturaleza estuviera en su sitio y nunca fuera de él, y además que estuviera ordenadamente colocada y además limpia y apreciada por el ser humano, y porque la naturaleza estuviera contenta. ¿Y cómo era el día a día con eso, con un artista, con un genio? ¿Cómo era ese día a día?
Pues era sencillo, porque era una persona sencilla, amable, muy creador, lleno de energía. Además era una persona que nos íbamos a comer a las Montañas del Fuego, al Mirador, a casa de doña Inés, y era tan sencillo que comía todos los días pues, lo que había, potaje de lentejas, potaje de judía, sancocho, gofio, lo que había ese día, porque estamos hablando de los años 60, hasta hoy. Y entonces él en el 92 es cuando tuvo el accidente desgraciado, pero en ese entonces era un hombre arrollador, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Además tenía una agenda que todos los días apuntaba a las visitas, los trabajos que hacía, y además también apuntaba cosas que le pasaban en el mundo y cómo él trataba de defender al ser humano, a la naturaleza. Y él decía que un país culto era un país rico, un país sin tradición era un país que podía desaparecer, y claro, él estaba también rodeado en ese entonces de tanta gente importante en España como que no se le daba en ese entonces porque el sistema no los dejaba, ¿no? Estaba rodeado de gente como Picasso, como Dalí, como Miró, como Tapies, y claro, eso son genios, ¿no? Por eso creo el Museo de Arte Contemporáneo Internacional Castillo de San José, que está en Arrecife, que es también de la Red de Arte, Cultura y Turismo, y ahí hay cuadros, bueno, hubieron cuadros ya colgados de Picasso, de Dalí, de Miró, de Tapies, todavía hay cuadros de Tapies, de César, de Monsempere y de un montón de artistas importantísimos, ¿no? Los comienzos de todos estos centros de arte que podemos ver ahora, los que estaban alrededor de César, ¿se imaginaban que podía lograr una cosa así? ¿O el propio César era consciente de que iba a lograr todo lo que consiguió? Él creía que esto era una utopía, como muchas que hay en el mundo, que nunca se cumplen, ¿no? Pero él, la fuerza y la dinámica que él tenía y la energía y cómo comunicaba a su equipo de trabajo que tenía el Cabildo de Lanzarote a su disposición, fue tan fuerte el impulso que se hacía que vio realizada esa utopía, se convirtió en realidad. Y a la gente que él tenía a su alrededor la llenaba de energía y de ilusión, y al final cada maestro, que eran artesanos de la piedra, de la madera, de la pintura, de los cristales, se convirtió también en un pequeño aprendedor de artista, ¿no? Y entonces, claro, era como un descubrimiento de la naturaleza con el hombre y una lucha para mejorar el que la naturaleza no fuera agredida por nosotros, sino todo lo contrario, estuviera integrada dentro de la obra de un artista. Sí, que es una filosofía que ojalá se siguiese manteniendo y que todos no la llevásemos con nosotros, eso que lo que tenemos en la tierra, mantenerlo, y en el caso de César, claro, no todos somos artistas, no podemos hacerlo, mejorarlo, ¿no? Que es muy difícil mejorar lo que te da la naturaleza, pero sí, bueno, él lo consiguió. Sí. Y gracias a eso, bueno, pues desde luego toda la gente que venga ahora a Lanzarote puede disfrutar de Lanzarote, de unos espacios naturales increíbles, pero eso, mejorados. O sea, conseguir que el arte y la naturaleza, cuidados, sí. Mejorados y cuidados, y que sea arte y naturaleza, claro, ¿verdad? Claro. Y además él que todavía, una pena cuando se fue, porque tenía previsto dos centros más. Uno estaba en el Golfo, Mirador del Golfo, que era el mar, el lago y la montaña, con un espectáculo de agua, luz y sonido, y después otro mirador en las nieves, ¿no? Es más, era un hombre tan creador que no solo compraba en la tienda, sino, por ejemplo, él iba al puerto de Arrecife, que era donde estaban los barcos de pesca que iban a África y tal, y cuando los tanques se les picaban, los tiraban. Pues él cogía todos esos tanques y creó la escultura a la fecundidad del monumento al campesino. En fin, todo este tipo de cosas, él no la tiraba. Y nos enseñó a no tirar nada. La reciclaba a colocar cada cosa en su sitio, siempre embelleciendo la naturaleza, y la naturaleza aceptando de acuerdo con lo que tú haces y lo que ella es, para integrar todo y que sea una obra de arte, claro. Pues con eso nos quedamos, con integrar la naturaleza, el arte y lograr eso. Y cuidarla. Y cuidarla. Cuidarla en Lanzarote y en toda España, lo necesitamos. Pues muchas gracias. A ti. Gracias, Antonio. Adiós.